Amada familia de Dios, qué gozo, qué alegría estar juntos una vez más, compartiendo la palabra. Y la palabra es tan importante porque la palabra de Dios puede sanar. La palabra de Dios tiene el poder de sanar nuestras vidas, de abrir esas puertas, ya sea de trabajo, ya sea de reconciliación, porque el Señor abre puertas aún cuando tú ves y no hay puerta. Si tú tienes una necesidad, no te detengas, hay que orar. Mándame un mensaje, háblame, podemos orar, pon tu petición en los comentarios y podemos orar por esa petición. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que nos escucha. Tenemos un Dios que quiere verte con esa tranquilidad, con ese gozo. Y lo que a Él le agrada es que cuando nosotros oramos, que lo hagamos con fe, que lo hagamos creyendo que lo que estamos pidiendo ya fue hecho, que lo que estamos pidiendo es un hecho, porque Él puede, aun cuando tú y yo no vemos la solución, no vemos la puerta, mucho menos una puerta que se va a abrir. Si tú ocupas algo, confía que tu Padre Celestial te lo puede proveer y vas a ver las maravillas de Dios. Amén. Hermanos, gracias por acompañarnos. Su hermano Pedro Rosell de la Iglesia Comunidad Misionera les manda un fuerte abrazo, agradeciendo su presencia, agradeciendo su cariño al compartir las reflexiones, su cariño al poder formar parte del crecimiento del reino. Es tan importante poder ser esos hijos obedientes, porque en la palabra de hoy vamos a ver que el Señor nos dice que vamos a ser sus testigos hasta los confines del mundo, hasta los últimos rinconcitos. Nuestro trabajo, nuestro deber es poder compartir, es poder ser parte del crecimiento del reino, ser ese portavoz de las buenas nuevas, de que el Señor ya pagó por nuestros pecados, de que el Señor ya nos liberó de todo ese dolor, de todo ese sufrimiento. Fíjense nomás, acompáñenme, hermanos, a la reflexión de hoy. ¿Qué le hemos puesto? La palabra de Dios puede sanar, porque la palabra de Dios tiene poder. Cuando nosotros leemos, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, vemos ese poder obrar en nuestras vidas, vemos ese poder obrar en aquellas personas que están escuchando. Acompáñenme a Proverbios, capítulo 12, versículo 18. Proverbios 12, 18, la palabra de Dios dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Una vez más, Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Fíjense nomás qué hermoso. Hay que orar para que esta palabra pueda entrar en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que el Espíritu Santo pueda usarla para darnos ese crecimiento, desarrollar esa habilidad de ser como Cristo. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor. Sabemos que a través de tu presencia todo lo podemos, a través de tu presencia todo lo logramos, y sin tu presencia no podemos nada, Señor. Por eso en este día ponemos nuestros corazones, ponemos nuestras mentes en tus manos, para que tú, Padre Celestial, puedas abrir ese entendimiento y darnos tu sabiduría, no la del mundo, sino tu sabiduría a través de tu palabra. Que tu palabra sea quien nos dirige, que tu palabra sea quien nos instruye, y que tu Espíritu Santo nos dé el conocimiento, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada familia de Dios, qué poderosa es la palabra. Aquí nos dice: hay hombres que sus palabras son como espada, pero las palabras del sabio, ¿qué son? Medicina. A esto vamos. Cuando estamos hablando que la palabra de Dios puede sanar, nosotros cuando recibimos palabra, leemos palabra, es para que esa palabra no se quede dentro, sino que vuelva a salir en tus conversaciones, en tus tratos, con aquellas personas que tú amas, con aquellas personas que tú trabajas, con aquellas personas que tú frecuentas. Que tus palabras sean un reflejo, que sean ese reflejo de Cristo, para que se vea la manifestación de Cristo en tu ser, porque el mundo es muy diferente a Cristo. Cuando nosotros podemos hablar palabras que son como medicina, porque vienen del Espíritu Santo, vamos a ver que esa medicina empieza a sanar a todos aquellos que están escuchando. Así que cuando tú recibes palabra, cuando tú escuchas, cuando tú lees,
Usa esa palabra en tus conversaciones. Usa esa palabra en tu vida, en tu diario vivir, para que todos aquellos que te estén rodeando puedan ser sanados, porque el Señor te acompaña en cada paso que tú das. El Espíritu Santo está contigo y no podemos olvidar eso. Vamos a leer un relato, es un poquito largo, pero vamos a ver que cuando el Señor fue crucificado y resucitó, se les apareció a estos dos que iban caminando, y sin darse cuenta el Señor los acompaña. Y así nos pasa muchas veces. Nosotros se nos olvida que el Señor, que el Espíritu Santo va contigo paso a paso donde quiera que tú vas, y tienes ese poder de compartir palabras sabias, palabras de sanidad, palabras de convencimiento, porque no son tus palabras, son las palabras del Espíritu Santo. La palabra nos dice: no te preocupes de lo que tú vas a decir. Confía que el Espíritu te va a dar las palabras adecuadas para ese momento, para que tú puedas compartir lo necesario, no en tu sabiduría, sino en la sabiduría de Dios que llevas dentro de ti. Amén. Vamos a leer, acompáñenme a Lucas capítulo 24. Como les dije, este relato es un poquito largo. Acompáñenme, es tan hermoso, porque estos dos jóvenes aquí dicen, Lucas 24 del 13 al 35. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué venían discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron, cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les dijo Jesús. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte. Lo crucificaron por nosotros. Pero nosotros abrigamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombradas. Esta mañana, muy temprano, fueron a su sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo Jesús, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar a su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo y ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Aleluya, gloria a Dios. Los dos, por su parte, contaron lo que había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Amén, gloria a Dios. Fíjense nomás, ahí vemos que el mismo Señor les recuerda que Él tenía que atravesar ese sufrimiento, y que los profetas y el Antiguo Testamento explicaba que Él iba a atravesar todo esto. Así nosotros, cuando vemos en nuestras vidas que vamos caminando, no podemos olvidar lo que pasó con Cristo. No podemos olvidar lo que Él ya sufrió, lo que Él ya hizo por ti y por mí. Fíjense cómo ellos en el momento que están hablando con Él no lo reconocen,
Pero al momento que Él bendice el pan, lo parte y se los da, se le caen las vendas. Porque eso es lo que Cristo vino y dio. Él vino a dar, Él vino a bendecir, Él vino a alimentarte, alimentar a cada uno de nosotros. Y eso es lo que Él quiere que salgamos a compartir, que podamos ser esos hijos que comparten esa bendición. Nuestras conversaciones deben de ser este reflejo que cuando nosotros en nuestro diario vivir, no estoy hablando del día que vas a la iglesia, sino en todos los días, cuando estás en tu hogar, cuando estás con tus amistades, cuando estás en el trabajo. No podemos ser esos hijos de Dios que nomás un día a la semana podemos estar hablando de la palabra. No, el Señor quiere que en todo momento seamos como estos dos, que en el momento que se nos cayeron las vendas, cuando recibimos al Señor, cuando nos acercamos a los pies y decimos: Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, tú eres mi todo. En ese momento tú salgas como rayos, salgas corriendo, salgas a compartir, salgas a decir: Señor, yo estoy contento, estoy alegre porque tú me has rescatado, tú ya resucitaste. Y así igual cada uno de nosotros va a atravesar ese camino y va a ser restaurado con el Señor. Y ese es el gozo y la alegría. Así como ellos salieron al momento que se dieron cuenta, así cada uno de nosotros, ahora que caminamos con el Señor, tenemos que salir con ese gozo y con esa alegría, con nuestras palabras, cambiar nuestras formas de hablar, nuestras formas de pensar, nuestras formas de juzgar. Que nuestro ser sea un reflejo del sacrificio de Cristo, recordando que Él vino a bendecir, a partir y a dar. Que nosotros vamos a ser esos que damos bendición con nuestras acciones, con nuestras palabras. Por eso digo, la palabra de Dios puede sanar. Y no estoy hablando solamente cuando tú la lees o tú la escuchas, sino cuando tú estás hablando, siendo ese reflejo de Cristo, puedes sanar. Porque con tus palabras, como dijimos en Proverbios 12:18, o eres espada o eres medicina. ¿Qué eres? ¿Eres espada cuando hablas o eres medicina cuando hablas? ¿Qué diría el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo quiere para tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Que seas espada o que seas medicina? Con estos dos jóvenes que iban caminando, sus discípulos, Él quería que entendieran que todo lo que Él hizo ya estaba predestinado, que ya estaba declarado en los profetas, en las Escrituras, que esto tenía que suceder porque nosotros ya habíamos causado la transgresión y Él venía a rescatarnos. Amén. Y en nuestras conversaciones, eso es el punto. Hemos sido restaurados, hemos sido sanados. Que esas sean nuestras conversaciones en todo momento. No estoy hablando que tienes que poder citar versículos, pero el hecho de que Dios vino, murió por ti, te perdonó, te restauró y te dio la libertad de ser hijo de Dios, de ser libre, eso no tienes que citar ninguna escritura, porque lo llevas en el corazón. Y no te preocupes de cómo lo vas a decir, porque el Espíritu te va a dar las palabras. Permite que el Espíritu sea quien te dirija. Amén. La palabra tiene poder. La palabra de Dios puede sanar cuando nosotros somos esa palabra de sabiduría. Acuérdense de eso, que o eres medicina o eres espada. No podemos ser esa espada que causa dolor, que causa división. No, tenemos que ser esa palabra de medicina. Amén. Acompáñenme a Hechos, capítulo 1, 6 al 8. La palabra de Dios dice: entonces los que estaban reunidos con Él preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso es nuestro deber. El Señor Jesucristo, nuestro Dios Padre, quiere que tú y yo seamos sus testigos, seamos esos hijos que comparten lo que Él vino y hizo por nosotros, que Él ya pagó por nuestros pecados, que Él ya perdonó nuestros pecados porque su sangre fue derramada por cada una de nuestras transgresiones, por cada una de nuestros errores. Esa sangre que Él derramó nos pertenecía a nosotros derramar, pero Él tomó en sí nuestro pecado y lo pagó, porque para el pecado tenía que haber sacrificio. Desde el Antiguo Testamento hasta Jesús tenía que haber un sacrificio, y Jesús
fue nuestro sacrificio. Él fue nuestro sacrificio vivo, que ha perdonado nuestros pecados. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, es tan hermoso poder saber que tenemos un Dios que nos ama tanto, que Él tomó nuestros pecados y dijo: te perdono, aún sin merecerlo, te perdono, te restauro, te doy esa vida que mereces siendo hijo de Dios. Amén. Que nuestras palabras, nuestras conversaciones sean esa medicina que sane a todo aquello que nos rodea, y esa sanidad sale de nuestro corazón, de la abundancia de la palabra de Dios, de la abundancia del Espíritu Santo, de la abundancia del conocimiento de lo que ya el Señor ha hecho por nosotros. Que el Señor Todopoderoso pueda seguir obrando en sus vidas, siga sanando con ese poder tu hogar. Hermanos, gracias por estar presente. Vamos a orar para poder darle honra y gloria a Dios, porque el Señor es todopoderoso y la palabra de Dios es esa medicina que nosotros podemos compartir para que todos aquellos que nos rodean puedan ser sanados y dejar de usar las palabras, de usar nuestras acciones como espada de división, de dolor, de sufrimiento, y permitir que el Espíritu Santo que mora en ti y en mí sea quien sana. Amén. Qué hermoso reconocer que Dios vive en cada uno de nosotros. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor. Sabemos que es por ti y por tu misericordia y por tu gracia, Señor, que estamos presentes, que estamos pudiendo compartir tu amor, tu palabra, tu bendición. Y es por eso que en este día te damos honra y gloria, porque nos has dado lo más hermoso. Nos has dado la vida eterna, nos has dado la oportunidad de acercarnos a ti y tener esa paz, esa tranquilidad, esa habilidad de conocerte. Ayuda a cada uno de mis hermanos en este día a caminar día a día, acercándose a tu trono de la gracia, y permitir que sus corazones sean restaurados, que sus mentes sean renovadas, que su amor hacia ti incremente, que sus hogares sean bendecidos por la presencia del Espíritu Santo, que sus hogares sean bendecidos por el amor que tú nos demuestras y que vive en sus hogares a través del Espíritu Santo. Que cada uno de nosotros pueda dirigir sus vidas, como dice tu palabra, siendo la medicina, no la espada, siendo el amor, no el odio, siendo la luz, no la oscuridad. Señor, ayúdanos a ser esos hijos obedientes. Bendice a cada uno de mis hermanos en su caminar. Haz crecer nuestra fe. Quita toda duda, quita todo temor, quita todo dolor y todo sufrimiento, y pone en nuestros corazones el gozo de ser hijos tuyos y recibir esa bendición. La recibimos con gozo y alegría. Sabemos que tu palabra nos ha sanado, que tu presencia nos restaura en todo momento. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos y declaramos que tú obras poderosamente en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, oramos y todo esto te lo ponemos ante ti en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amada familia de Dios, gracias por acompañarnos. Gracias por suscribirse al canal. Estamos tan agradecidos con todos aquellos que se han estado suscribiendo. Gracias por compartir, por prender la campanita. Gracias, hermanos, que sigan formando parte del crecimiento del reino, compartiendo la palabra, compartiendo las reflexiones, siendo esa medicina y no la espada. Amén. Un fuerte abrazo en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga.